Debe ser la cuenta de la universidad. ¿Ah? Debe ser la cuenta de la universidad. Es posible, porque también me pasó lo mismo en técnico operatoria, doctora. Y hay que arreglar eso, pues. Voy a continuar con la clase. Ya, doctorita, denme un segundo para ver para que ingrese. Voy a coordinar con Aguilera. Ya ingresé. ¿Ahí ingresó? Sí, Sí, ya están acá. Estoy en la clase. en la plataforma. Ya. Terminando la primera clase y luego empiezo la segunda. Bueno, a ver, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Ahí se quedaron? ¿Esto escucharon? ¿La aguja Towi? No, doctora. ¿No? ¿No escucharon esto? No, doctora. Mucho antes, estaba en la definición todavía. ¿En la definición de qué? De en sí, de anestesia regional. O sea, no han escuchado nada. No, no. Se cerró el Zoom completamente cuando usted estaba en medio de las primeras diapositivas, de la segunda o tercera. ¿Y por qué no me han avisado? ¿Por Se qué no cerró para avisan? todos. Se cerró para todos, doctora. Eso fue lo que pasó. Uy, Dios mío. ¿Acá? Sí, ahí, doctora. César, pero ¿por qué no han avisado? O sea, yo estaba hablando por gusto. Doctora, para todos se cerró. Yo también estaba tratando con el doctor Yohandi y le mandé una captura de pantalla también para que vea que estaba cerrado todo. El Zoom se había colgado totalmente. Ya, bueno, voy a empezar entonces nuevamente, ¿ya? De repente se va a volver a cerrar, por favor, avisen. Inmediatamente se le avisa, inmediatamente. Sí, pues, por favor, llámenme al Ya, celular. doctora. Perfecto, Bueno, doctora. entonces les decía que los anestésicos locales son drogas que van a bloquear la conducción nerviosa de una manera reversible cuando es aplicado localmente en el tejido nervioso, ¿no? Vamos a colocar estas drogas, estos fármacos en el espacio epidural o en el espacio subaracnoideo o raquídeo, ¿no? ¿Cómo van a actuar estos fármacos? Bloqueando los canales del sodio, la membrana de la fibra nerviosa, ¿no? Estos fármacos tienen una fracción ionizada y una fracción no ionizada. La ionizada es la fracción que va a bloquear el canal del sodio para evitar la conducción nerviosa. Y la no ionizada es la altamente lipofílica que va a pasar rápidamente atravesando la membrana de la fibra nerviosa, la membrana celular, y va a producir también el bloqueo junto con la fracción ionizada. Estas drogas tienen alta afinidad por el tejido nervioso central. Va a comprometer principalmente las fibras de menor calibre, con menor contenido de mielina, amielínicas, y que conducen el impulso rápidamente. O sea, tienen afinidad por las fibras B, C y A delta, ¿no? Produciendo el bloqueo de esa función nerviosa, produciendo vasodilatación, analgesia y bloqueo de las sensaciones por temperatura. Dentro de la estructura química de los fármacos anestésicos locales es importante mencionar a la cadena intermedia que va a determinar si el anestésico local va a ser éster o amida. Entonces tenemos anestésicos locales de tipo éster y amida. En Perú solamente hay amidas de tipo bupivacaína y lidocaína, ¿ya? Los ésteres generalmente están proscritos por su alta hepatotoxicidad y efecto convulsivante, ¿no? Sin embargo, dentro del grupo amida tenemos bupi, había un tiempo en Perú levobupivacaína, que es un isómero de la bupi, y la ropivacaína, así como también todavía tenemos lidocaína, ¿no? Esto es lo mismo, los anestésicos locales vienen en concentraciones diferentes. En Perú hay lidocaína al 2%, isobárica. La varicidad está en relación
a la densidad del líquido cefalorraquídeo, la densidad del anestésico local comparada con la del líquido cefalorraquídeo. La densidad del líquido cefalorraquídeo se considera como 1. Todo lo que es cercano a 1 es isobárico, se llama isobárico, ¿ya? Y lo que es por encima de 1 se llama anestésico local de tipo hiperbárico. Lo que está por debajo de 1 será hipobárico. Como en Perú solo tenemos lidocaína y bupivacaína, entonces tenemos lidocaína isobárica y de la bupivacaína tenemos presentación hiperbárica e isobárica a concentraciones al 0.5% y al 0.75%. Estos fármacos, al tener alta afinidad por el tejido nervioso central, cuando colocamos a dosis que son tóxicas, vamos a considerar dosis tóxicas para bupivacaína 3 miligramos por kilo y para lidocaína 4.5 miligramos por kilo. Quiere decir que si pasamos de esas dosis se van a presentar estos síntomas en el paciente que pueden llegar hasta el paro respiratorio y a la depresión generalizada de la conciencia. Ojo, estoy hablando de la toxicidad de estos fármacos, ¿no? Entonces, estos fármacos van a ser colocados pues en el espacio subaracnoideo y en el espacio epidural, y para eso hay que atravesar todos estos planos, ¿no? El espacio, la anestesia regional de tipo epidural será solamente llegando hasta el espacio epidural sin punzar las meninges. En cambio, la subaracnoidea o raquídea sí va a ser pulsando meninges, ¿no? Hasta llegar al espacio subaracnoideo, con presencia de líquido cefalorraquídeo. Tanto espacio subaracnoideo como espacio epidural contiene plexos venosos, terminaciones nerviosas y tejido adiposo. Para el anestesiólogo, analgesiar una zona del cuerpo con el uso de estas técnicas tiene que hacerlo llevándose de sus dermatomas del organismo, ¿no? Si el cirujano va a operar en la región inguinal o en la región de la rodilla, tiene que considerar pues los dermatomas L1 o L4, ¿no? Y punzarlo más cerca a esos dermatomas en la columna vertebral para poder analgesiar bien esa zona, ¿no? Ya entrando directamente a la técnica, tenemos que tener en cuenta reparos anatómicos para poder punzar, realizar la punción, ya sea subaracnoidea o peridural, ¿no? Entonces tenemos que considerar que el reborde inferior de las escápulas corresponde a torácica 7, torácica 8. Si yo trazo una línea imaginaria a nivel de las crestas ilíacas, esa línea que una las crestas ilíacas, esa línea va a pasar entre el espacio el lumbar 3 y el lumbar 4, ¿no? Esto tengo que relacionarlo con los dermatomas, porque si yo vuelvo a ver acá los dermatomas, si se trata de una hernia inguinal, el dermatoma L1 lo tengo que tomar sí o sí con la punción, ¿no es cierto? Porque el cirujano va a trabajar en esa zona, tengo que analgesiar esa zona. Entonces tengo que punzarlo más cerca a L1. Tomando en cuenta que en el adulto hay médula hasta L1 y en el niño hay médula hasta L3. Quiere decir que se puede punzar en el adulto por debajo de L1 y en el niño por debajo de L3. Hay muchos factores que intervienen en la movilización del anestésico local, el nivel del anestésico local que va a alcanzar dentro del espacio subaracnoideo y el espacio epidural, ¿no? Hay dos posiciones importantes, las dos son valederas, el decúbito lateral izquierdo o la posición sentada para acceder a los diferentes espacios. Ya saben que el espacio subaracnoideo está entre aracnoides y pía madre y se identifica con la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y se hace con el uso de agujas de calibre muy delgado, generalmente 27G, y esa es la punta Quique y la Witracre, ¿ya?
para llegar al espacio subaracnoideo tengo que atravesar plano del ligamento, piel celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento espacio epidural, ¿no? Acá hay un ligamento posterior también, luego viene el ligamento amarillo, ¿no? Luego viene después, inmediatamente después del ligamento amarillo, el espacio epidural, luego la dura madre, que está bien junta con la aracnoides, y luego el espacio subaracnoideo con presencia de líquido cefalorraquídeo, donde es que se debe colocar la solución anestésica. Ya si hemos elegido la anestesia espinal, raquídea o subaracnoidea, que es el mismo nombre, ¿no? En esta técnica se usan volúmenes bajos para anestesia raquídea o subaracnoidea. Y hay que, para realizar la técnica, desinfectar la zona con antisépticos, los que comúnmente usamos, ya sean yodados o clorhexidina. Luego se infiltra la piel con 1 o 2 centímetros de anestésico local, se hace un abón subcutáneo, y luego se punza la piel con la aguja espinal que ya hemos visto, que es de calibre muy delgado, 27G, hasta perforar la dura madre, ¿no? Y en ese momento se retira el fiador y se comprueba la salida del líquido cefalorraquídeo. En ese momento se embola la jeringa y se coloca el anestésico local. Acá está la identificación del espacio subaracnoideo. La aguja de 27G ha llegado al espacio, botea líquido cefalorraquídeo, embolo la jeringa e introduzco el anestésico local dentro del espacio subaracnoideo. En anestesia raquídea o subaracnoidea se hacen con volúmenes bajos de solución anestésica, entre 4, 5 o quizá menos ml de anestésico local, ¿no? Se caracteriza la anestesia raquídea porque es de inicio rápido, rapidísimo, ¿no? De menor periodo de latencia, y hay un bloqueo más predecible de la altura, ¿no? En cuanto a los factores relacionados con la técnica que puedan influir en la calidad del bloqueo, está la altura de la inyección. Recuerden que siempre el anestesiólogo punza lo más cerca al dermatoma donde va a trabajar el cirujano para poder tener una analgesia de buena intensidad para el paciente, ¿no? Entonces la altura de la inyección es algo muy importante. La velocidad de la inyección también, porque de eso va a depender que las metámeras que se van a comprometer con la inyección del anestésico local pueden ser superiores, de nivel superior, ¿no? O sea, pueden tomar también vértebras dorsales, torácicas, etc. La posición del paciente es también algo que va a tener que ver con el efecto o con los niveles que va a alcanzar el anestésico local, ¿no? En decúbito lateral, el nivel superior de la anestesia va a ser mayor, va a ser más alto. Y en posición sentada más bajo, porque por gravedad la solución hiperbárica va a caer hacia los pies o hacia las piernas, ¿no? El otro tipo de anestesia regional es la peridural o epidural, también conocida con ese nombre, y ahí vamos a punzar también la región, podemos hacer funciones de espacio epidural, hay desde la región cervical, dorsal, lumbar y sacra, ¿no? Entonces, generalmente se trabaja en la región lumbar con una aguja más gruesa, conocida con el nombre de TOWI, y con un calibre 18G, mucho más gruesa que la aguja subaracnoidea. La aguja de TOWI tiene una característica que viene graduada en centímetros, que tiene punta curva, roma, para evitar punzar la dura madre. Recuerden que el espacio epidural encima de la dura madre o antes de la dura madre, ¿no? Inmediatamente después de atravesar el ligamento flavum o ligamento amarillo. Esta es una aguja de TOWI, miren, mucho más gruesa, calibre 18G, ¿no? ¿Qué ventaja hay en la anestesia epidural? Es que podemos dejar un catéter epidural a través de la aguja de TOWI para continuar con la analgesia en el postoperatorio
o si es que se ha prolongado el trabajo del anestesio del cirujano y necesitamos más anestesia. El espacio epidural, entonces, va desde el agujero magno hasta el hiato sacro, ¿no? Y contiene estructuras vasculares y tejido adiposo. Observen acá, está entrando la aguja Towi, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo o flavum, e inmediatamente después llega el espacio epidural, donde debo inyectar el anestésico local. ¿Cómo sé que la punta de la aguja ha llegado al espacio epidural? Mediante la técnica de identificación del espacio epidural con una jeringa cargada de líquido y agua, o anestésico local. No agua, sino una combinación de anestésico local con aire, con aire, ¿no? Entonces, conforme va entrando la aguja, voy haciendo presión con la otra mano. Cuando llega esta punta al espacio epidural, la presión negativa del espacio epidural va a succionar el contenido de la jeringa y no debo avanzar más. Quiere decir que en ese momento me encuentro en el espacio epidural y no debo avanzar más porque inmediatamente después de 1 milímetro o 2 milímetros se encuentra el líquido o el espacio subaracnoideo, donde no debo entrar, porque en anestesia epidural voy a usar volúmenes mayores que para anestesia raquídea, ¿ya? Y entonces la introducción de la aguja Towi, se coloca una jeringa de baja resistencia con suero, combinación de suero anestésico local y aire, e introducimos la aguja lentamente, ¿no? De centímetro en centímetro, sostenida sobre la jeringa, y hacemos una maniobra de presionar el émbolo hasta que llegamos al espacio epidural. Cuando la punta de la aguja llegue al espacio epidural, la presión negativa del espacio va a succionar el contenido de la jeringa, el contenido de aire y de anestésico local. Luego se retira esa jeringa y se coloca el anestésico local, que generalmente son volúmenes mayores para anestesia raquídea, ¿no? Son generalmente 20 ml, a veces hasta 30 ml, ¿no? Miren acá. El anestesiólogo ha llegado al espacio epidural y ya la jeringa de prueba ha succionado la presión negativa, succionado el contenido de la jeringa. Ya está en el espacio epidural y va a dejar un catéter a través de la aguja. Saca la jeringa y a través de la aguja va a introducir un catéter epidural a través del cual va a administrar una segunda o tercera dosis, dependiendo de lo que se vaya a hacer con el paciente, ¿no? Se usan volúmenes mayores de anestésico local, hay un mayor periodo de latencia, o sea, demora en iniciar su acción, el bloqueo es menos predecible en altura y mayor probabilidad. Entonces, ¿qué diferencias hay entre anestesia raquídea y anestesia epidural, no? La raquídea o subaracnoidea o espinal aguja delgada, aguja gruesa. ¿Cuál es el calibre de la aguja? 27G. Acá 18G. ¿Cómo se identifica el espacio? Con la presencia de líquido cefalorraquídeo. En el caso de la peridural, la prueba de pérdida de resistencia con jeringa cargada con aire y líquido. Dosis de anestésico bajas, mínimas, porque son hiperconcentradas, hiperbáricas. Y acá, en este caso de la anestesia epidural, volúmenes mayores, ¿no? El nivel del anestésico va a ser influido por la posición, la cantidad de anestésico, por la presencia de trastornos de la columna vertebral, sifo, escoliosis, etc., ¿no? En la anestesia epidural, el nivel del anestésico tiene que ver con la edad, ¿no? Los pacientes ancianos de los extremos de la vida generalmente son más sensibles a los volúmenes, igualmente para raquídea, ¿no? El lugar de la punción y el volumen inyectado, ¿no? Acá en lugar de la punción en anestesia raquídea solo se puede puncear por debajo del lumbar 1, ¿no? En cambio en la peridural pues puedes hacer peridural a nivel cervical, dorsal, lumbar y sacro.
Instalación del bloqueo rapidísimo, en cambio peridural es más lento, ¿no? Lento se dice pues 10, 15 minutos, ¿no? En cambio en la raquidia es inmediata. Uso de catéteres acá no, acá sí. Efectos secundarios, si es que ha habido problemas con la técnica, cefalea, postpunción y rotura de dura madre y generalización del bloqueo, que esto es una emergencia. Bien, hemos acabado con la primera clase, vamos a pasar para la segunda. Aló, uy, ¿qué pasó? Vamos a... No se ha cortado el Zoom, ¿no? No, doctora. Ya, vamos a hacer la segunda clase que es correspondiente a relajantes musculares. ¿Alguna pregunta sobre anestesia regional? Bien, en cuanto a los relajantes musculares, pues un poco de historia, ¿no? Se conocen desde 1504, pero no como relajantes musculares, sino por este historiador italiano llamado Pietro Martire d'Anghiera, que escribió relatos de exploraciones en Centro y Sudamérica en el año 1511 sobre tribus indígenas que usaban el curare para matar embebidas en curare, que es una planta que va a producir parálisis diafragmática, apnea y por lo tanto muerte, y así mataban a los conquistadores en la época de la conquista. Luego vino Claude Bernard en el año 1860-1856, que es un médico fisiólogo francés que contribuyó a la ciencia descubriendo el mecanismo del curare, ¿no? Y de los anestésicos, efecto del curare en la placa motora neural. En el año 1912, Arthur Lowen, cirujano alemán, usó curare por primera vez. Por primera vez se usa curare en una intervención quirúrgica en el año 1912 para una cirugía abdominal. En el año 1942, Harold Griffith y Gladys Jones, doctores canadienses que introducen el curare como ya patentado, patentan el curare, ¿no? Y acá este año se abre un nuevo capítulo de la anestesia con el uso de los relajantes musculares. Son los relajantes musculares. Recuerden que en la primera clase hablamos de los factores que debe tener toda anestesia general, y es hipnosis, analgesia, relajación muscular. Bien, estamos hablando ahorita de estos fármacos relajantes musculares que son los bloqueadores neuromusculares, van a actuar a nivel de la terminación nerviosa, de la placa mioneural, impidiendo la transmisión del impulso nervioso de los músculos voluntarios a nivel de la unión neuromuscular. Recuerden que a ese nivel el mediador químico es la acetilcolina, ¿no? Que se libera en las terminaciones nerviosas presinápticas como resultado de la despolarización y actúa sobre, la acetilcolina va a actuar sobre los receptores nicotínicos en el terminal postsináptico. Entonces viene el impulso, ¿no? A nivel de la placa mioneural, el objetivo es causar contracción de la fibra muscular, ¿no? Entonces estas drogas lo que van a hacer es evitar las contracciones musculares, evitando pues esta interacción entre actina y miosina, bloqueando la acción de la acetilcolina de diferentes maneras, ¿no? Esta es una estructura del receptor de acetilcolina, y las moléculas de acetilcolina van a actuar sobre las fracciones alfa de este receptor, ¿no? Produciendo la despolarización de la membrana en la terminación postsináptica. Esto es importante porque esta es la terminación presináptica, esta es la hendidura sináptica y esta es la terminación postsináptica, la fibra muscular y la terminación nerviosa. Esta es la placa mioneural, todo el conjunto, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene un potencial de acción de la fibra nerviosa, inmediatamente entra calcio a los receptores y las vesículas que contienen acetilcolina liberan acetilcolina a la hendidura sináptica,
¿no? Las moléculas de acetilcolina tienen afinidad por los receptores nicotínicos y se va a producir la contracción, ¿no? Estos relajantes musculares pueden ser despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes van a actuar como agonistas de la acetilcolina, o sea, simulando las moléculas de acetilcolina se van a colocar en los receptores y van a simular los efectos de la acetilcolina. Y se va a contraer la fibra y van a haber episodios de contracciones musculares, ¿no? Pero que va a llegar un momento en que va a cansar a la fibra y va a producirse la relajación de esta, ¿no? Y los otros relajantes musculares, los bloqueadores no despolarizantes o competitivos, lo que van a hacer es competir con las moléculas de acetilcolina para ganar al receptor. Entonces, las moléculas de los relajantes musculares no despolarizantes van a ocupar el receptor antes que la acetilcolina y evitar así la contracción mioneural. Acá está. Bloqueadores despolarizantes actúan como agonistas parciales, efectuando inicialmente una apertura de los canales iónicos, similar a acetilcolina, pero su persistencia en el sarcolema o su transporte al interior de la célula desensibiliza a los receptores, produciendo el bloqueo de la transmisión neuromuscular. El no despolarizante o competitivo del receptor nicotínico de acetilcolina en la membrana postsináptica de la placa motora. Los relajantes musculares, entonces, son despolarizantes y no despolarizantes. Ninguno es metabolizado por acetilcolinesterasa. Recuerden que acetilcolinesterasa es la enzima que va a transformar la acetilcolina en colina y fracción acetil, ¿no es cierto? O sea, la va a destruir, la va a metabolizar y excretar, ¿no? Acetilcolinesterasa no va a actuar ni sobre despolarizantes ni sobre no despolarizantes. Entonces, acá un resumen: despolarizantes actúan como agonistas, despolarizando membrana, abren canales iónicos, pero llega un momento, como dice acá, que su persistencia en el sarcolema va a desensibilizar a los receptores, produciendo el bloqueo, ¿no? Se libera del receptor y luego es hidrolizado en el plasma. Como es excretado, hidrolizado en el plasma e hígado por una colinesterasa plasmática en sangre, conocida también con el nombre de pseudocolinesterasa, que lo va a eliminar. Va a eliminar las moléculas de relajante muscular despolarizante. Es un proceso rápido, ¿ya? Acá no hay mecanismo de reversión o de antagonista de este tipo de relajante muscular. No la hay, ¿ya? En el caso de los no despolarizantes o competitivos que compiten con las moléculas de acetilcolina por el receptor nicotínico, estos se van a liberar del receptor y luego se van a redistribuir y se van a excretar por la acción de medicamentos, ¿no? Y esos medicamentos son los inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Estamos hablando de la neostigmina, que lo que va a hacer es, al inhibir colinesterasa, ¿no? Van a aumentar las moléculas de acetilcolina, que va a competir con el receptor, le ganan a los no despolarizantes y se realiza la contracción muscular. Esto hablando ya de antagonista, de no despolarizantes, entonces la droga neostigmina, ¿no? En cuanto a la clasificación de estos medicamentos despolarizantes y no despolarizantes, vamos a ver que tienen ciertas características en cuanto a su periodo de latencia, duración, ¿no? Y cómo se les conoce, como de acción corta, intermedia, prolongada, ¿no? El único representante de relajante muscular despolarizante es la succinilcolina, ¿no? Que también es un derivado del curare. Ya el curare ha venido siendo muy reemplazado durante todos estos años, pero la succinilcolina es uno de esos derivados
¿no? Y tiene un inicio de acción en menos de 1 minuto, ¿no? Una duración máxima de 6 a 8 minutos y se le conoce como un relajante muscular de acción corta, otros dicen ultra corta. Y dentro de los no despolarizantes, los más usados son hay aminoesteroides y bencillisoquinolinas, ¿no? En Perú hay succinilcolina, hay atracurium, cisatracurium, y hay becuronio y rocuronio, ¿ya? A ver, acá, ¿qué es lo más importante? Saber, esta es una clasificación de acuerdo al tiempo de duración del efecto del relajante muscular. Ya habíamos visto la clasificación según mecanismo de acción en despolarizante, no despolarizante. Ahora esta es una clasificación de acuerdo a la duración de la acción. En cortos, en intermedios y en largos. Cortos, succinilcolina. Intermedio, por ejemplo, atracurium, cisatracurium. Por corto, de los no despolarizantes, el mivacurium, ¿no? Prolongado, pancuronium, porque dura más de 1 hora, mira, ¿no? Becuronio dura 40 minutos, es un relajante muscular de acción intermedia. Rocuronio también, relajante muscular no despolarizante de acción intermedia porque dura entre 30 a 40 minutos. En cambio, cisatracurium, por ejemplo, es acá hay un error, es largo también o prolongado porque dura 60 minutos aproximadamente, ¿ya? En cuanto a la farmacocinética y la farmacodinamia, tenemos que resaltar que, por ejemplo, cisatracurium no requiere riñón ni hígado para eliminarse, ¿no? Igual succinilcolina, que es de acción corta, tampoco recuerden que se metaboliza por pseudocolinesterasa plasmática y no necesita riñón ni hígado para eliminarse, ¿no? ¿Por qué cisatracurium y atracurium no necesitan o necesitan poco riñón para eliminarse? Porque se autoeliminan en plasma a través de una reacción llamada eliminación de Hoffman, que es una hidrólisis de las moléculas de atracurium y cisatracurium. Sin embargo, miren pancuronio, que no existe en el Perú, ¿no? Tiene un importante porcentaje de este fármaco, se elimina por vía renal y también por vía hepática, ¿no? Sobre todo por vía hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado de no usarlo en pacientes portadores de hepatopatías o de nefropatías, ¿no? Igualmente el becuronio, ¿no? Usa hígado, riñón para eliminarse y se metaboliza un 30-40% en hígado. Comparen rocuronio, tendrá menor duración que becuronio, pero no necesita hígado para metabolizarse, no necesita mucho el riñón y tampoco el hígado comparado con el becuronio, ¿no? Entonces, se preferiría usar rocuronio, pero becuronio es más estable hemodinámicamente que rocuronio. En la práctica usamos más rocuronio. Y mivacurium, que no existe en el país, pero de los relajantes musculares no despolarizantes es el que menos dura, ¿no? 15 a 20 minutos, miren, ¿no? Y su eliminación hepática es 0, riñón también muy poco, y se autoelimina con colinesterasa plasmática en un 95 a 99%. Este relajante muscular podría ser muy bueno, pero no existe en nuestro país. En nuestro país hay rocuronio, becuronio, atracurium, cisatracurium y succinilcolina. Todos los relajantes musculares en anestesia, la indicación es para realizar la intubación orotraqueal y para permitir que el cirujano pueda trabajar en la cavidad abdominal, ¿no? O en cualquier otra cavidad donde necesite relajación muscular y relajación visceral también, ¿no? Por ejemplo, en traumatología, a veces para reducir fracturas o subluxaciones, a veces piden relajación muscular y se coloca, obviamente, no se puede colocar un relajante muscular solo, obviamente hay que causar inconsciencia y analgesia también, ¿no? Ahora, otras patologías que requieren conexión a ventilador mecánico, recuerden la pandemia, ¿no?
ante una insuficiencia respiratoria aguda y indicación de ventilación mecánica, tenemos que intubar, y para intubar hay que relajar, hay que echar mano del relajante muscular. ¿Cómo se inicia el bloqueo de esta musculatura? Se inicia con los músculos pequeños de contracción rápida. Generalmente se bloquean las contracciones de los músculos oculomotores, faciales, fonatorios y cervicales. Luego se bloquean los músculos de los miembros superiores, inferiores y del tronco. Y por último, se paraliza los intercostales y el diafragma, llevando a la apnea total, ¿no? Es el momento donde, o sea, esta progresión de la acción se realiza durante su periodo de latencia, ¿no? Por ejemplo, el periodo de latencia, ya sabemos, de succinilcolina, 1 minuto. Esto lo hace en menos de 1 minuto, succinilcolina, ¿no? Y luego ya está totalmente en apnea el paciente. ¿Qué hay que hacer? Hay que colocar un tubo en la tráquea, ¿no? ¿Cómo va a recuperar? Recuerden que anestesia es un procedimiento reversible. ¿Cómo va a ir recuperando las contracciones musculares el paciente? En sentido contrario, ¿no? O sea, va a presentarse primero la contracción nuevamente de los músculos intercostales, respiratorios, diafragma, las extremidades y al final los músculos pequeños, ¿no? Faciales, fonatorios, cervicales. Todavía no hay una droga ideal en anestesia, ni en analgesia, ni en relajantes musculares, no existe. Algo ideal es siempre algo de acción corta, un fármaco que no me va a dar taquicardia, ni bradicardia, ni hipotensión, ni hipertensión, que no libere histamina, ¿no? Que tenga un mínimo metabolismo, que no utilice mucho las funciones renales y hepáticas, que tenga una recuperación predecible, un bajo costo y un fácil almacenaje, ¿no? Ahora, tienen efectos secundarios todos estos relajantes musculares, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que succinilcolina tiene muchos efectos deleterios, entre ellos liberación de potasio, está contraindicado en pacientes insuficientes renales, en quemados, pacientes quemados, etc. En cuanto a tracurium, tiene mucha liberación de histamina, igual que succinilcolina, ¿no? Cisatracurium fue creado precisamente después de atracurium, eliminando sus efectos colaterales de liberación de histamina. Mivacurium también libera histamina, observen, ¿no? Y los efectos simpático-miméticos del pancuronio, ¿no? Bien, succinilcolina tiene actualmente muchos efectos adversos y por esa razón es que tiene indicaciones enumeradas, ¿no? O sea, solo cuando es una emergencia, la intubación puede usar succinilcolina, ¿no? ¿Por qué? Porque va a presentar, recuerden que este es un relajante muscular despolarizante, es un agonista de la acetilcolina, va a producir contracciones musculares al inicio que se van a traducir en fasciculaciones y estas fasciculaciones pueden producir mialgias. Al producir estas fasciculaciones se pueden suceder rupturas de fibras musculares con liberación de potasio hacia la sangre. Por lo tanto, está contraindicado en nefrópatas y en pacientes quemados, ¿no? Al aumentar las fasciculaciones, las contracciones musculares, aumenta la presión intraocular, la intragástrica, ojo, paciente de emergencia que viene con estómago lleno puede vomitar cuando yo le inyecto succinilcolina, y también aumento de la presión intracraniana por las fasciculaciones. Por lo tanto, el paciente neuroquirúrgico no debe recibir succinilcolina. Arritmias cardíacas por el efecto del potasio, por la rotura de las fibras musculares puede producir mioglobinuria y síndromes de hipertermia maligna, que creo que mencioné en la clase posterior, en la clase anterior, y que es un síndrome, una enfermedad que necesita tener un gen hereditario en el paciente, ¿no? Entonces, por todos estos efectos adversos, succinilcolina tiene indicaciones enumeradas, ¿no? Determinadas para usarse, ¿no? Actualmente los más usados son los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes,
¿no? O los competitivos, porque van a producir menos efectos deleterios, ¿no? Y además tienen efecto revertor o antagonista con la neostimina de 1 a 3 miligramos y que hay que colocarla junto con atropina, ¿no? Entonces, para revertir o para tener el antagonismo de los bloqueadores no despolarizantes, tenemos dos opciones, ¿no? Una es la neostigmina, que es una droga anticolinesterásica, ¿no? Y que va a producir menor hidrólisis de acetilcolina, aumentan las moléculas de acetilcolina y se va a producir la contracción. Pero neostigmina también tiene efectos deleterios, ¿no? Los efectos muscarínicos, ¿no? Y nicotínicos que pueda producir. La ciencia avanza y crea cada vez más fármacos con la finalidad de causar los menores efectos colaterales en el paciente. Y así se creó Suvamadex, que es una ciclodestrina antagonista de los bloqueadores neuromusculares de tipo aminoesteroideo, ¿no? Si ustedes regresamos en el cuadro, los aminoesteroideos son pancuronio, becuronio y rocuronio. En Perú tenemos rocuronio y becuronio. Los dos, el rocuronio se usa más que el becuronio, pero los dos son muy buenos, ¿ya? También tenemos cisatracurium, ¿no? Entonces, les decía, el Suvamadex es un antagonista de los bloqueadores aminoesteroideos, evitando su unión al receptor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a englobar las moléculas del relajante muscular no despolarizante, evitando que se unan al receptor nicotínico y favoreciendo que acetilcolina haga su acción y despolarice la célula o la membrana muscular, ¿ya? Acá, comparando los dos antagonistas, este es mucho más caro, viene en un frasco de 2 ml y cuesta 500 soles, mientras que 2 ampollas de neostigmina le cuesta 3 soles al paciente, ¿no? Pero acá hay mayores efectos colaterales, acá menores. Estas son sus dosis. Bien, si tuvieran preguntas. ¿Tienen preguntas? Yo voy a alcanzar a Xiomara los archivos de las clases. Hoy día a las 9 tienen su post-test. Sí, doctora. ¿Sí? Traten de resolverlo, eso les va a ayudar también para el examen final. ¿Alguna pregunta? La próxima clase estamos haciendo anestesia intravenosa y recuperación post-anestésica. Bien, Xiomara, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, César. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes para todos. Ya, a cuidarte. Un abrazo ya, doctora. fuerte. Un abrazo fuerte, doctora. Hasta luego. Chicos, mañana tienen la práctica de anestesia regional. No olvidar, ¿ya? Gracias. Hasta luego, doctora Rosario. Buenas tardes.